Bienvenidos a la clase Crece, aquí en Vida City Church. Bienvenidos a la clase Crece, aquí en Vida City Church. Bienvenidos a la clase Crece, aquí en Vida City Church. Dios me los bendiga en esta hora. Quisiera compartir con ustedes el tema Tiempos finales, principio de dolores. Y quisiera iniciar diciendo que la palabra de Dios está compuesta por 66 libros. Estos 66 libros fueron escritos por más de 40 autores diferentes ocupaciones, diferente cultura, diferentes clases sociales, y vivieron en diferentes continentes: Europa, Asia, África. Esta escritura la escribieron con un periodo de espacio de 1600 años, en donde hace a la palabra de Dios como un libro único, que no se tiene comparación con ningún libro que ha existido en el pasado ni ha existido en el presente. Parte de lo que competen los 66 libros, los 40 autores que escribieron, los 40 autores están abordando un solo tema: la pecaminosidad del hombre y la manera como Dios compró la salvación de ese hombre para darles la vida eterna. A mí me llama mucho la atención las cualidades, que son varias, que tiene la Biblia, pero en esta noche quisiera compartir dos de ellas. En primer lugar, la Biblia tiene la capacidad para transformar las vidas de personas, vidas de comunidades, siempre y cuando se venga a ella con un corazón deseoso de conocer al Dios de la Biblia, un corazón convencido que necesita que ese Dios le ayude en sus diferentes necesidades y mayormente en el conocimiento de la deidad de Dios. Así que es la que tiene la capacidad para transformar vidas. Me llama mucho la atención el testimonio cómo mi esposo vino al conocimiento de Cristo. A él no lo evangelizó personas. Él directamente, leyendo la palabra de Dios, pudo encontrar el mensaje de salvación. La situación que él estaba viviendo era una situación muy difícil, pues él estaba viviendo tiempos de adicciones profundas, más de 10 años a las drogas. Y precisamente estaba en la cárcel mayor, donde los reclutan a los que han cometido delitos muy graves. Lo habían encontrado con drogas, y en ese tiempo esa droga que lo habían encontrado calificaba para más cargos, y fue internado en una penitenciaría que es grande y que estaba allí esperando el veredicto del juez. Fue cuando él se encontró con un libro sagrado que hablaba acerca del Padre Nuestro, y que Jesucristo lo había enseñado para una manera de dirigirse a Dios. Y como ahí explicaba que se tenía que dirigir con la necesidad que se estaba viviendo y no de una manera repetitiva, entonces él le comenzó a decir a Dios: yo no me veo internado aquí por meses ni por años. Por favor, Dios, hazme la bendición de sacarme de aquí, que no me ponga ningún cargo. Y su sorpresa fue que le dieron libre. Y dice, ahí empezó mi mayor tormento, porque yo me propuse a ya no querer hacer esa vida, pero
sus padres le habían a él ayudado a ir a diferentes maneras de solucionar sus problemas de adicciones. Lo habían internado para que psicólogos, psiquiatras le ayudaran, pero todo había sido en vano. Y él ya deseaba tener otra vida. Lo atormentaban todas las noches, dice él, unas pesadillas en donde él se miraba cuando estaba en esa vida, todo sucio, comiendo de la basura, desconociendo a sus padres y todo enajenado. Él se cansó de vivir así y se propuso en su cuarto a no salir, aunque el cuerpo le pedía esa droga, empezaba a sudar, él empezaba a tener temblores porque el cuerpo se había habituado a esas drogas. Pero fue allí cuando él también abrió una Biblia y comenzó a leerla. Y se comenzó a dar cuenta de las historias, cómo Dios liberaba a los humanos desde el Antiguo Testamento y también cómo Jesucristo hacía milagros. Y pudo leer cuando el endemoniado gadareno que habla la Escritura fue liberado y él le dijo al Señor, si tú realmente eres el mismo que estuvo aquí en la tierra y hizo esos milagros, hazme a mí este milagro, yo ya no quiero vivir esta vida, yo estoy cansado de esta vida. Y fue allí cuando él tuvo una experiencia espiritual con Dios, miró una luz y esa luz lo traspasó y de allí al día siguiente él comenzó a mirar todo diferente y desear buscar a Dios en la iglesia donde ya su madre se asistía, al Templo El Salvador de las Asambleas de Dios en Monterrey, Nuevo León. Allí solo porque llegó a Dios a leer la palabra del Señor. Esa es una de las cualidades que tiene la palabra de Dios, porque ella es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. El alma son las emociones, son los pensamientos, es la voluntad. Ella tiene ese poder para llegar hasta lo más profundo del ser humano, del alma y del espíritu. Dice, discierne los corazones y las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. Así que esa es una de las cualidades que a mí en esta noche quise compartirles. Otra cualidad que también tiene, además de otras muchas más, la palabra del Señor, es que ella nos da eventos futuros, es decir, las profecías. Es una cualidad que sus 66 libros hablan de estos eventos futuros. En un 25%, más de ese 25% de los 66 libros, pronostican eventos que ya pasaron en su momento, que están pasando ahorita y que van a pasar. En Deuteronomio 29:29 leemos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Note usted que habla tres aspectos en este pasaje. Primero, que Dios guarda cosas secretas. Segundo, que Dios revela cosas. Y tercero, que el propósito al Dios revelar esas cosas de Él es para que nosotros cumplamos toda la palabra escrita de esta ley. Si pensamos en la primera, que es que Él guarda cosas secretas, pudiéramos decir en esta noche que Él se ha reservado el día, la hora, el año en que Él otra vez va a volver a venir, pero sí nos ha revelado que Él ha dado señales que anuncian su venida que está cerca, y también pues eventos que van a pasar en el futuro, como también ya lo hemos dicho. En Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21, los tres evangelistas narran un suceso que sucedió cuando el Señor Jesús iba saliendo del templo. Dice que los discípulos le empezaron a señalar el templo que Salomón había construido. De hecho, un rey tan rico que no escatimó en detalles para invertir en ese gran templo. Era una cosa arquitectónica que llamaba mucho la atención porque estaba construida las piedras con mármol blanco y estaban chapeadas con oro. Y eso le estaban diciendo al Señor, mira qué templo, mira qué columnas. De hecho, las columnas se tenían que poner 3, 4 señores así para que pudieran abarcar lo que era todo el grosor de esas columnas. Y eran tan altas que podían caber en ese santuario miles de personas. Y el Señor les dice, de cierto te digo que
no va a quedar piedra sobre este edificio, que se va a caer este templo. Y esta profecía sucedió a los 70 años después que Jesucristo la había anunciado, cuando el emperador Tito Romano mandó a que quitaran toda esa construcción del templo. Y si usted va a Jerusalén, va a ver que ya no existe ese templo. Ellos ya no tienen dónde adorar a Dios. Pero también dentro de las profecías que el Señor dio, Él también nos dio advertencias, recomendaciones a nosotros como su iglesia, que le hemos conocido y que estamos esperando su regreso, para que nos arrebate y podamos estar con Él, como lo hemos estudiado en estos anteriores estudios que hemos tenido. El Señor dio 3 recomendaciones y las da en Marcos 13:33. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis el tiempo cuando va a suceder esto. Lo primero dijo mirad. ¿Qué es lo que significa la palabra mirad? Significa prestar atención, significa fijarte detenidamente. Jesucristo nos dice que debemos de estar al pendiente, a estar al tanto de lo que está aconteciendo, porque eso está anunciando su venida. Él dio señales en muchos capítulos de todo en el ministerio del Señor y también de los demás apóstoles. Dio señales y algunas de ellas las vamos a estar viendo. El Mateo 24:6 dice: y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La primer señal que leímos en este pasaje dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Las guerras siempre han existido, sí, pero el siglo pasado, el siglo XX, fue en donde más revoluciones entre países personales, individuales hubo, y como también la primera guerra mundial, que fue en el año de 1914 y terminó en 1918. También tuvimos que apareció la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939 y se terminó en el 1945. Fueron involucrados todas las potencias de los países, naciones que se involucraron en esto, participaron, como un efecto de la maldad del corazón del hombre, porque Dios no las envió, pero de acuerdo a la actitud del corazón de esas personas llenas de envidia, llenas de rencor, llenas de avaricia, ellos se sublevan entre ellos mismos y es cuando matan personas y pérdidas de vidas, pérdidas de cosas en los países, muchas pérdidas, pero es consecuencia a la maldad del hombre, la maldad multiplicada, que también es otra de las profecías que el mismo Señor Jesús anunció. Y por haberse multiplicado la maldad, dijo, el amor de muchos se enfriará. Pero hablemos de la maldad multiplicada. En el aspecto, por ejemplo, de las familias. Estamos viviendo tiempos en los que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es producto de la maldad multiplicada. Si hablamos de las familias, encontramos que en estos tiempos ya el esposo le es muy fácil dejar a su esposa e irse y tomar a otra mujer y formar otra familia sin casarse. Igual la señora, dejar su esposo, sus hijos e irse y formar otro hogar. Ya en la actualidad ya no existe regularmente más el matrimonio, sino la unión libre, porque están con la expectativa: si yo no me acostumbro, si yo no estoy bien aquí, yo lo que voy a hacer es dejar y next, el siguiente. Se ha distorsionado los principios bíblicos que Dios puso como fundamento. La familia es el núcleo de la sociedad y Dios bendice a la familia. Es un acto que Dios en su corazón, Él instituyó. Sin embargo, lo vemos deteriorado. Como cristianos también, estamos de moda, tenemos el primer lugar en divorcios. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde la maldad se ha multiplicado. No se quieren casar las parejas
pero sí encontramos hombres con hombres casándose, y lo peor, que países autorizando ya esta relación, mujeres con mujeres, una depravación moral que nos marca que esta señal, como se ha aumentado, entonces nos dice que estamos viviendo los últimos tiempos, en los que el Señor prometió que estas señales le iban a avecinar, a anunciarnos que Él viene pronto, la maldad multiplicada. También dijo, y habrá pestes. Las pestes son las pandemias, son las que estamos viviendo. ¿Quién dijera que nos iba a tocar entrando enero de este año 2020? Y todavía la estamos viviendo. Nos cambió totalmente toda y hasta la fecha. Pestes, habrá pestes. Fíjese que en el libro de Daniel, que también se es considerado como un libro profético, porque la mayor cantidad de capítulos nos habla de profecías que pasaron en ese tiempo y que están pasando ahorita y que van a pasar, nos habla de una señal también. En Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Una de las señales es que la ciencia se iba a multiplicar. Y precisamente también en el siglo pasado, en el siglo XX, fue cuando se dispararon los mayores descubrimientos, tanto médicos, científicos y tecnológicos. De hecho, se le llamó a ese siglo el siglo de la vanguardización, donde los descubrimientos fueron mayores que se inventaron, que estamos ahorita sorprendidos de cómo la tecnología, los avances científicos, los avances médicos se ha explotado terriblemente. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nos anuncia la Escritura, que estamos en los tiempos finales y que nosotros tenemos que estar viendo la manera como se está cumpliendo la palabra del Señor, que miles y miles de años antes el Señor levantó profetas y el mismo Señor Jesucristo lo anunció. En Apocalipsis capítulo 11, verso 9, que también se le llama a este libro Revelaciones, encontramos otra también aludida a las señales que va a pasar en el futuro. Este es cuando ya la iglesia de Jesucristo sea levantada en el tiempo de la gran tribulación. Y dice la Escritura: y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Está anunciando cómo Dios va a enviar a 2 testigos para que Él les predique en el tiempo de la gran tribulación, y cómo la gente se va a burlar y los va a mirar que están allí muertos, creyendo que están muertos. Dice que de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones se van a dar cuenta. Esto nos está anunciando, hermanos, lo que viene siendo la aplicación de los satélites. En este mismo momento me puede estar viendo en Italia, me puede estar viendo en cualquier rincón, gracias a la tecnología. Entonces, cuando el apóstol Juan, que fue el discípulo que escribió esta escritura, que fue el último discípulo de los que anduvo con Jesús, que vivió y Dios le reveló esta profecía, además de muchas otras más, pero estamos tratando esto de la tecnología. Mire, todavía en ese tiempo que el apóstol Juan escribió esta profecía, aún no se inventaba ni la luz. Sin embargo, anota lo que Dios le dijo. Por eso no hay contradicción en la palabra del Señor, porque Dios la sopló, no es de hombres, es una inspirada por el Señor. Dice que toda la Escritura, todas sus 66 libros. Otra señal de los últimos tiempos que nos habla la Escritura es acerca de la apostasía. Y la apostasía no es más que salirse de la verdad doctrinal. Y en la actualidad tenemos que tener mucho cuidado. No solamente tenemos que estar escuchando y aceptando todo lo que se nos dice. Seamos como los de Berea. Dice la Biblia que ellos escuchaban al apóstol Pablo y escuchaban a Silas, pero llegando a su casa, dice que sacaban las Escrituras, que era el Antiguo Testamento. Sacaban las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les estaban diciendo competía, era exacto lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Nosotros también tenemos que tener ese hábito, tenemos que tener esa disciplina. En el tiempo actual
hay un quebranto en el corazón de Dios, porque nosotros no escudriñamos su palabra. Estamos viviendo tiempos que mejor queremos que otros nos la digan, que otros nos la den, pero en sí la palabra del Señor, Él nos la ha guardado para que nosotros la tengamos como una rutina de leerla y edificar nuestro corazón, porque los tiempos son malos y porque su palabra es la espada del Espíritu. Su palabra es la que nos va a defender de todos los ataques de nuestra propia conciencia, de nuestra propia debilidad, fragilidad humana, la que nos va a defender también de los dardos, de las balas que nos manda el diablo para aplastar nuestra fe, para quitar nuestra fe, enfriar nuestra fe. Entonces, el tiempo de la apostasía tenemos nosotros que estar alertas, vigilantes, porque eso fue lo que les dijo, miren los tiempos que están, y luego les dijo, velen, velad. La palabra velad significa mantenerse alerta, es comparado como cuando un ladrón viene a la casa en las noches, si las personas están dormidas, pues no se van a dar cuenta, pero si están alertas, entonces esas personas no van a permitir que les roben. Entonces el Señor está diciendo, en estos tiempos, iglesia, mantente mirando los tiempos, mantente velando, fíjate, mantente atento, mantente fiel a mí, que cuando yo venga te encuentre haciendo mi voluntad. Y Él le hizo muchos ejemplos para ilustrar la premura que tenemos que estar nosotros velando, que no es tiempo de dormir. Usó muchos ejemplos, parábolas, historias verídicas, pero en esta noche quisiera compartir la historia de Noé, cuando dice el Mateo 24:38. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En primer lugar, el primer versículo, cuando hace alusión a que cómo estaba la gente en los tiempos de Noé, dice que ellos estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Quiere decir que ellos estaban viviendo una vida de confort nada más en sus cosas carnales, en sus cosas ordinarias. A ellos no les estaba interesando en absolutamente nada competente a lo referente a Dios, sin saber que Dios los había creado, porque es apenas el capítulo 6 de la creación. Dios los había creado a esa generación, a esos humanos, para que le adoraran. Pero ellos nada más dijeron, solo nos vamos a acercar a ti para pedirte. Pero en cuanto a nuestro comportamiento, nosotros creemos que tú no estás interesado, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso. Así que nada más para que nos cumplan nuestros pedidos, es que nosotros te consultamos a ti. Tú con tus cosas, Dios, y nosotros con las de nosotros. Y Dios dijo, voy a levantar a Noé, porque voy a alertar a esta generación que yo no creé al hombre con un espíritu para que nada más esté alimentando su carne. Yo les creé con espíritu, a diferencia de los animales, a diferencia de la naturaleza y de todo lo creado. Los creé a ellos con mi soplo, que tienen espíritu. Por eso quieren adorar a cualquier humano, cualquier pedazo de tierra quiere adorar algo, porque Dios los formó así, con espíritu, pero para que podamos comunicarnos con Él. Entonces envía Dios a Noé y les empieza, dice el apóstol Pedro, pregonero de justicia. Quiere decir que estaba predicando, proclamando lo que Dios ya le había dicho a él. Miren, gente, va a venir un diluvio y yo voy a preparar un arca. Y todo el que crea se va a introducir a esa arca, porque Dios va a destruir a toda la tierra. Dice que se burlaban de él, porque nunca había llovido. Y igual también en la actualidad, otra de las señales dice que va a haber burladores de nosotros que creemos en que Cristo va a venir otra vez por nosotros. Esta gente no le creyó a Noé. Ellos dijeron, nosotros vamos a seguir nuestra vida y no queremos saber nada de las señales. Y vemos que sucedió porque Dios les hizo un pacto, les puso el arco iris, hermanos. Les puso el arco iris
Y eso nosotros lo vemos en la actualidad. Ese arco iris, cuando llueve y luego sale el sol, entonces sale el arco iris. Bueno, ese fue la señal del pacto que hizo Dios. Ya no voy a destruir la tierra, ya no la voy a destruir con agua, pero ahora la voy a destruir, en Pedro dice, con fuego, hermanos, porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, tenemos nosotros que estar alertas a los acontecimientos que está pasando. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es verdadera. Entonces esa generación toda se perdió y nadie creyó más que la familia de Noé. Su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, 8 de toda la generación. ¿Qué importa que nada más tú en tu casa conozcas a Cristo y las demás nadie le haga caso al Señor? Si tú estás orando por ellos, cree que Dios va a obrar en su debido tiempo, pero usted no tiene que sentirse abrumado y quedarse en casa sin saber los tiempos que estamos viviendo. Ahorita no es el tiempo para dormir. Bástanos el tiempo pasado para haber hecho cosas que nos dormían espiritualmente hablando. Ahorita tenemos que estar alertas, que no nos roben nuestras bendiciones. Tenemos que despertar, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Cosas que antes no nos imaginábamos que íbamos a pasar en cuanto a lo que estamos viviendo mundialmente. Y no solamente esta pandemia, otras cosas más que podríamos mencionar en otros estudios. Fíjese que el Evangelio Lucas, este mismo acontecimiento de Noé, le agrega que nosotros tenemos que tener cuidado, dice, para que no nos carguemos de glotonería. Y esto lo dice en Lucas 21:34. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, que podamos estar velando, cuidando este corazón, porque este corazón es tan engañoso, es tan rápido de caer en la avaricia, en la codicia, en los deseos de la carne, es tan fácil. Por eso está diciendo el Señor, tú cuida tu corazón, que no se cargue de glotonería. La palabra glotonería aquí está dando alusión a que no te sientas aplastado, abrumado, por darle rienda a lo que la carne quiere. La carne quiere los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que tiene uno los recursos materiales porque son necesarios. Él nos dejó aquí con esa también para nosotros comunicarnos, pero que eso no pese más que las cosas de Dios, que eso no pese más el anhelo de que Dios nos encuentre preparados para cuando Él venga, porque Él dice que va a sonar la trompeta y dice que Él va a descender, Cristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y si los muertos en Cristo van a resucitar primero sus cuerpos, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nadie va a ver ese evento, nada más lo vamos a escuchar los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo y nos ha lavado con su sangre y nos ha cambiado nuestra naturaleza, nos ha dado una nueva vida. Note usted que ejemplifica la manera como Él va a venir. De repente va a ser un acto, de hecho dice como un abrir o cerrar de ojos, o como el relámpago que se pone y se sale, de repente. Así que lo compara, dice, 2 hombres van a estar en el campo. Pero ¿por qué utiliza el campo para hacer alusión a los hombres? Porque en el tiempo de Jesús los judíos se dedicaban a la agricultura y se dedicaban a la ganadería. Entonces está hablando del trabajo. Entonces nos dice a nosotros, cuando tú estés en tu trabajo, tú te mantente velando, no eches mentiras, no defraudes, no robes, no codicies, no te des la vanagloria, la soberbia, no estés con los afanes, la preocupación. Los afanes es la preocupación del mundo, de estas cosas. No te afanes. Porque el espíritu del mundo, o sea, el sentir del mundo es, como yo nada más voy a tener una vida, pues al cuerpo lo que pida. Pues entonces yo tengo que aprovechar. Yo no creo que sea malo,
Pero si nosotros lo leemos en su palabra y si el Espíritu Santo nos hace a nosotros sentir, porque esto del Evangelio no es no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no. Esto del Evangelio es que adentro cargamos la presencia del Espíritu Santo. Esto del Evangelio es que es Jesucristo dentro de nosotros, ayudándonos a poderlo agradar, porque por sí mismo nosotros nunca le pudiéramos agradar. Pero en este ejemplo que el Señor dice, tenemos que estar nosotros alertados. Y luego dice, y 2 mujeres van a estar en el molino. ¿Por qué utiliza el molino? Porque habla de los asuntos cotidianos de la casa. Cuando estés en tu casa, ten cuidado, no pelees, no te pongas a desperdiciar tu tiempo en las cosas que no te aprovechan. Comienza a tener una relación personal conmigo. Tienes esta hora. Vienes cansado, vienes cansada, pero también tienes que saber que tienes una vida adentro y que hay que alimentarla y que estos tiempos son para que nosotros nos acerquemos más al Señor. Entonces, cuando dice también que miremos, que velemos, y luego también dice que oremos, la oración la ejemplifica el Señor y la dice de esta manera: cuando ustedes vean que estas cosas están sucediendo, dice, erguíos, párense y alcen sus ojos al cielo, porque vuestra redención está cerca. Entonces, nosotros vamos viendo estas cosas, hay muchas necesidades dentro de nuestras vidas, hay muchos temores, inclusive enfermedades y familiares que se han ido con el Señor, quizás falta de trabajo, no sé, o el deseo de estar alabando a Dios como antes que lo adorábamos, y eso puede debilitar a algunos la fe. Pero dice el Señor, cuando tú veas que todas estas cosas acontezcan, dice, tú levántate, tú recuérdate que tú tuviste un encuentro personal con Jesucristo, que fue real ese encuentro, el tiempo que haya pasado. Tú levántate, no te le des a la glotonería, no te apachurres, no te cargues de las cosas que no te edifican. Si lo que estás viendo no te ayuda a la vida espiritual, no lo mires, quítalo, porque eso te va a estorbar para que tú seas levantado. Es lo que está diciendo el Señor. Si lo que tú estás escuchando no es lo que Dios le edifica a tu alma y a lo que Dios le agrada, es mejor que lo apagues. Si las conversaciones, porque es muy fácil enredarse en el espíritu del mundo. El espíritu del mundo va siempre a eludir lo que dice la palabra del Señor, porque le conviene pensar de esa manera, porque ellos quieren todavía seguir disfrutando como en los días de Noé, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Pero a ti y a mí no nos conviene, porque esta palabra tiene herencia. Esta palabra tiene pacto generacional, es para ti, es para tus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que mirar al cielo, pidiéndole a Dios misericordia para nosotros mismos, misericordia para los que aún no se han salvado de nuestras familias, y misericordia por los dones y ministerios que aparte Él nos ha confiado, que nosotros también tenemos un gran compromiso con Dios, de poderle decir cómo poder nosotros, Señor, cumplir, para que tú nos ayudes a cuando tú vengas nos encuentres haciendo lo que tú nos mandaste a hacer. Tenemos que levantar los ojos al cielo y clamar al Señor todo el tiempo, pidiéndole, en las mañanas, en las tardes, en las noches, todo el tiempo, aunque vengamos matados, cansados, como estemos, así hay que llegarle al Señor, porque en primer lugar, Él ya sabe la condición espiritual de necesidad que tenemos. Pero recuerde, cuando nosotros nos allegamos a Él con sinceridad, con honestidad, con un corazón abierto, Él no se va a dejar esperar. Recuerde lo que dice en Isaías capítulo 57, versículo, donde dice que Él dice que Jehová habita en los cielos, dice, pero habita con el quebrantado y con el humilde de corazón, para hacerlo vivificar, para volverlo a levantar. Así que es una invitación que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo en esta noche, que nosotros
No nos cansemos, mis hermanos, de buscarle al Señor, que este es el tiempo para que usted y yo volvamos a las sendas antiguas. Le doy la cita correcta y el texto correcto, literalmente como está escrito. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este no es el tiempo para nosotros quedarnos, este no es el tiempo para nosotros debilitarnos, es el tiempo para quebrantarnos en la presencia de Dios y para que Él nos vuelva a dar vida y nos vuelva a levantar. Dios me les bendiga en esta noche, mis hermanos. Gracias. Amén.